Bueno, vamos a comenzar la segunda del video del día de hoy. Ojalá que no tengamos ninguna interrupción, porque parece que quisieron meterse ahí. Vamos a esperar que se vayan conectando con un poquito de music, de siempre, lo mismo. La canción oficial del programa. Daniel, los creo en 7 días, los cielos y la tierra, Forza Nicaragua en 7 días, la volviste mierda. Daniel, qué historia tan bizarra, de guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño entero oceánico, pero solo quedó un charco, qué fiasco titánico. Daniel, qué viejo tan ridículo, te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, qué viejo tan ridículo, te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par, tu nombre es sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza, ahora eres solo un viejo, qué triste danza. Daniel, qué viejo tan ridículo, te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. Nuevamente, bueno, para algunos buenas noches, pero como comenzamos este programa, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país, lugar o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch, por supuesto. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir, unidad, debe ser la actitud. Bueno, vamos a comenzar la segunda parte del día de hoy. Ahora a las 4 y algo comenzamos el programa del día de hoy. Y creo que nuevamente vamos a comenzar. Primero que me digan cuántos están conectados, porque yo tengo problemas y ustedes saben de qué tipo.
siempre están boicoteándome la actividad, el video, pero me gustaría saber para ustedes cuántos aparecen conectados, porque yo no tengo acceso por el boicot constante de mis videos. Sí, hay algunas personas, bienvenido Elvin Terán, Luis, Girón, Sergio, Wilfredo, ¿cómo están, hermano? William Espinosa, William es un amigo que tiene un programa que se llama Nuevas Ideas en TikTok. Carlos, José Arteaga, esos son los únicos que me aparecen. Yo estoy seguro que tengo más, porque a mí me pueden aparecer 30, 40 personas, pero me están viendo en vivo a veces 400. Una vez me estaban viendo 1050 y otra vez 900 y pico. El 63% de la gente que me mira en Nicaragua, que es mi principal objetivo. Bienvenido, Carlos. En Nicaragua, porque debilitar a la dictadura y su estructura y sus idiotas, ¿no? Vamos a comenzar nuevamente este programa el día de hoy con lo que para nosotros es un deber. Como sabemos, el día de antier falleció Venus Angelina Gallo Jerez, pero que todos la conocemos como como Venus Angelina o Angelina Jerez, la hija menor de nuestra compañera de lucha y exprisionera política, Irlanda Jerez, muy conocida por todo el mundo, sobre todo por su belleza y su lucha tenaz contra la dictadura. Pues el día de antier, comenzando la mañana, falleció su hija. Nadie sabía que era epiléptica. Considero que por algún asunto de mantenerla en la autoestima nunca se dijo que era epiléptica. Le dio una convulsión muy temprano, imagino que estaba en su cuarto, y broncoaspiró. Todo el mundo sabe lo que es la broncoaspiración. Cuando la vieron, bueno, inmediatamente la llevaron al hospital y no se pudo reanimar. Falleciendo a la hora que antier estaba dando declaraciones. Irlanda, pues desde el hospital ya había fallecido y estaba en las gestiones de la extracción del cadáver de Venus Angelina Gallo Jerez, más conocida como Venus Angelina Jerez. Y mi solidaridad con Irlanda Starlina, la hija mayor de Irlanda Jerez, y con Irlanda, por supuesto. El día de hoy tuve la oportunidad de hablar como 10-15 minutos con Irlanda y yo no quería hablar con ella, pero alguien ya como que lo habían planificado que hablara conmigo, porque el programa de antier yo le dediqué como media hora al suceso del fallecimiento de la niña. Para mí una niña, ¿no? O sea, yo no tengo un hijo de 21 años, tengo de 22 años para arriba, creo. A ver. Sí, de 22 años para arriba. El menor tiene 22 de mis hijos. Ya tenía 21. Cuando Irlanda cayó presa en 2018, sus hijas, Irlanda Starlina, la mayor, y Venus Angelina, la menor, que es la que falleció, que tenía 14 años, tuvieron que salir huyendo del país y entraron a Estados Unidos en el 2018. Después su madre, Irlanda,
salió por la amnistía del 2019 y salió del país, se juntó aquí con sus hijas y ha sido una opositora de buen suceso y todo el mundo la conoce. Yo creo, y no lo tomen a mal, que todos somos enamorados de Irlanda, 50 y pico de años y una belleza increíble, ¿no? Pero bueno, la solidaridad por su pérdida, y el día de mañana a las 9 de la mañana va a ser la misa. Bueno, hoy a partir de las 4 horas de Miami, que era la 1 hora de aquí del este, y es el velatorio o la vela, como decimos en Nicaragua. Mañana a las 9 de la mañana va a ser la misa de cuerpo presente en la iglesia de Santa Ágata. La iglesia de Santa Ágata hoy es la iglesia más famosa de Miami, porque ahí estaba Monseñor Silvio Báez, Monseñor el padre Edwin Román, y ahí se hacían las misas, y ahí era el lugar de concentración, y sigue siendo espiritualmente, de la oposición nicaragüense en el exilio. Entonces, en la iglesia de Santa Ágata, de donde han partido las marchas de los 18 y 19 de abril, ahí va a ser la misa de cuerpo presente de Venus Angelina Jerez, bueno, como es más conocida, pero se llama Venus Angelina Gallo Jerez. Y después a las 11 de la mañana van a partir a sus funerales a un cementerio de Miami. No la cremaron siguiendo la tradición nicaragüense, que no es una costumbre cremarse. Bueno, es cierto, es más caro, mucho más caro que no te cremen, y por eso busquen la cuenta de GoFundMe acerca de este suceso para que puedan colaborar con la familia Jerez para las honras fúnebres que se iniciaron hoy con el velatorio que termina a las 2 de la mañana de Venus Angelina Gallo Jerez, más conocida como Venus Angelina Jerez, por ser la hija de nuestra compañera de lucha y ex prisionera política Irlanda Jerez. Va mi solidaridad, mi abrazo. Fue muy impresionante hablar con Irlanda hoy. Me llamaron para que me comunicara con ella y me la pusieron, y llorando, pues yo le dije que le había hecho un programa, y la primera parte del programa de ayer fue como en media hora dedicada a Venus Angelina. Me agradeció, lloró, y para mí yo le dije a alguien, no me quiero comunicar con ella, porque para mí es terrible lo que yo estoy pasando también, porque bueno, ella estaba con sus hijas y creo que con su hijo, pero yo estoy solo, y entonces mi madre, en este proceso desde mi prisión, tiempo después de la prisión, perdió la memoria, y me comunico continuamente con ella, y la mayor parte del tiempo no me conoce, y de repente tiene algún rasgo de lucidez. Entonces sé, aunque esté viva, lo que duele, y estoy seguro, porque cuando caí preso estaba lúcida, que esto es parte de lo que la dictadura me hizo. Es más, los que están en el poder, mi madre los conoció, porque yo pertenecí a la guerrilla del Frente Sandinista y ocupé ciertos cargos, y después caí preso, le tuvieron que contar. Entonces, no quería hablar con Irlanda, pero no, aquí estoy, me dice. Y comencé a hablar con ella, y hablamos un 10, 15 minutos, y cuando le dije, mira, hice un programa, y al inicio le dediqué una media hora, y comenzó a llorar, y me desbarató, y me desbarata todavía, pues, porque no hay nadie más culpable
que la dictadura de Daniel Ortega, que una protesta cívica fuera reprimida de la manera que fue reprimida, que los obligaron a la gente a defenderse y que inventaron un golpe de Estado cuando era una protesta legítima que comenzó por el abuso a los adultos mayores con sus pensiones y el golpe. Yo vi cómo hicieron sangrar a Ana Quirós, le robaron la cámara a un periodista que por cierto murió cuando le cayó uno de los árboles de los Chayopalos. Entonces es bien difícil, ¿no? Entonces va mi solidaridad para Irlanda, sus hijos, la mayor y el hijo Aarón, por la pérdida de Venus Angelina Gallo Jerez, más conocida como Venus Angelina Jerez. Para los que quieran viajar, pues yo sé que algunos pueden, pues ahorita está el velatorio hasta las 2 de la mañana. Bueno, eso se dice, pero ahí va a estar, ¿no? De ahí la misa de cuerpo presente mañana a las 9 de la mañana en la iglesia de Santa Ágata, y después 11:30 de la mañana pues el funeral. Llamado para los que tengan posibilidades de acompañarla y de viajar. Aquí hay libertad de movilización, organización y pensamiento y expresión, de acuerdo a la primera enmienda constitucional de Estados Unidos, a que acompañen a Irlanda. Yo no puedo, ni económicamente, ni físicamente por mi salud. Va mi solidaridad para Irlanda. Morir fuera de su patria, sobre todo en Nicaragua, solo es culpa de la dictadura de Daniel Ortega y su pandilla. Mi condena enérgica para la dictadura de Daniel Ortega, el moclín o el moclinato, le digo yo a ese régimen, por este hecho. Bueno, vamos a entrar a la segunda parte del día de hoy, porque por problemas de salud pues tengo que hacerlo así. Y vamos a hablar de algunas cosas que son necesarios o necesarias hablar. El día de antier, creo que fue, o ayer, la Chayo, la sobaco peludo, como le dicen los sectores del pueblo nicaragüense, hizo cierto anuncio sobre el que van a construir, no es que las construyeron, 970 residencias en Nicaragua, en una urbanización que se llama Nueva Victoria, el lenguaje de la Chayo. Allí no le puso los nombres que ahora están creando, porque están tratando, ahí le pusieron Héroes de la Insurrección a una pista adicional que sale paralelo a esa pista que están construyendo, la Juan Pablo II, que era el bypass de Managua, para los que vivíamos en Managua, y que pega con la suburbana y va a salir a la carretera Masaya, Nueva Victoria, y está inaugurando por tramos, ¿no? Cada pedacito. Vamos a inaugurar el paso a desnivel tal, y hay tantos pasos a desnivel. Es una obra que debería haber terminado hace más de 2 años, y cada trazo entonces cargan a los fondos propios de la alcaldía de Managua, y el financiamiento internacional pues es permisible para la mafia robárselo. Nada nuevo. Antes de entrar, bienvenido Fernando, María Antonieta, Julio, Miguel, Sergio, Alvin, Edwis. Bueno, hay un montón de gente. Me hubiera gustado que me reportaran cuántos tienen ustedes
que están agregados al programa ahorita, yo no puedo, porque siempre existe este boicot. Así es que voy a solicitarle cuántos tienen. Programa ahorita, yo no puedo. Entonces no sé, ¿verdad?, cuántos hay realmente. Quiero comenzar haciendo un reconocimiento. Miren, a mí me dicen que vos eras sandinista. Yo no me avergüenzo de haber sido sandinista. Uy. Entonces, perdón, que vos eras sandinista, que vos... No me avergüenzo de mi sandinismo. Mi sandinismo fue honesto. Alguien que me diga que yo piñateé. Es más, cuando el Frente Sandinista en febrero del 90 pierde las elecciones y asume el gobierno de doña Violeta el 25 de abril del mismo 90, yo ni siquiera estoy en Nicaragua. Desde el 88 estoy en Alemania, en una academia, y llegué a finales de año con el gobierno de doña Violeta. Yo era el Ministerio del Interior y de repente me encontré de que era del ejército. Y me ubicaron en la inteligencia militar. Tuve que operarme porque, como era un curso de fuerzas especiales en Alemania, en un salto de paracaídas, porque soy paracaidista, no que me robé algún solar, ¿verdad? No, paracaidista militar, me lesioné porque tenía juanetes. Entonces, ahí como en octubre, noviembre del 90, recién venido, me operaron los juanetes. Me acuerdo que una vez un marcabeza vivió un hermano de él frente a mi casa en Residencial Los Arcos y lo había corrido la mujer, la Ruth Elizondo, la gata, y se fue a vivir ahí y me encontró. Y como él es el que me puso Enoque en la herría o marcabeza, y ahí fue, porque era así. Ahora está con Alzheimer desde hace varios años. Y me dice, vos sos un hijo de puta loco, ¿para qué te hiciste su operación? Pero bueno, el caso no es eso, no es mi historia. Entonces, quiero, no para echarme flores yo, sino que quiero saludar a la madre de Denis Espinosa. No sé si está viva, no la miro desde el 76, pero el gato Denis Espinosa, que llevaba un año adelante que yo, era mi amigo. Estaba la cucaracha Bejarano, el flaco Ángel. Entonces, ¿por qué quiero hacer un recordatorio de esto? Yo creo que es importante, porque hay que hacer reconocimiento, porque la gente cree que solo uno fue guerrillero, porque hay unos que solo creen que ellos solitos liberaron Nicaragua. Lo hacen guerrillero a Daniel, que nunca fue ni mierda. Imagínense otros tontos. Entonces, un saludo. Hoy 11 de julio, yo nunca he sido liberal, y no es por los liberales, sino para los exalumnos del Instituto 11 de Julio, que así se llamó hasta 79. El Instituto 11 de Julio, donde yo estudiaba secundaria, yo comencé mi secundaria recién el terremoto en Chinandega, allá en el Hogar del Niño. Pero vine a Managua y entré al colegio 11 de Julio, instituto, que por cierto el dueño, yo vengo de una familia somocista, no lo voy a negar. Mi mamá y yo nos revelamos a la familia, mi mamá primero, y ella me enseñó a luchar. Entonces, mi mamá incluso no se había terminado de bachillerar y se bachilleró allí, estudiando ya con los 4 hijos. Entonces, allá por el año 76, yo entré ahí, creo que a inicios de 75, había una organización que nada tenía que ver con el frente, que se llamaba el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. Habían unos hermanos que habían sido expulsados del Frente Sandinista, creo que los expulsó José Benito Escobar, desconozco. Además, no quiero entrar en eso, sí sé por qué. Por sectarismo al final. Y era Marvin Ortega y Roger Ortega. Entonces Marvin
con el nuevo gobierno de Daniel Ortega a partir del 2007, lo nombraron varios años embajador de Panamá. Le decían el Trosco, los Troscos. Su hermano Roger daba clase en el 75-76 en ese colegio 11 de julio y era mi profesor de social. Y ahí me reclutan para el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista en el Instituto 11 de Julio. Al punto que me convertí en el dirigente más conocido de ahí y a inicios del 76 dirijo, no me estoy echando flores, le estoy contando historia, la primera toma del Instituto 11 de Julio. ¿Dónde quedaba el Instituto 11 de Julio? Del kilómetro 8 de la carretera norte, como 150, 200 metros, hacia el lago, donde hoy es el colegio Salomón Ibarri Mayor, algo así. Sí, creo que sí. Me tomé el colegio, la guardia me rodeó, como unos 14 jipones del BECAT, ¿se acuerdan? Brigadas Especiales Antiterroristas, los BECAT. Recuerdo que me tiré la malla de atrás, huí detrás de los talleres Kelly, por ahí pasé por el monte, hay un cauce después de los talleres Kelly, y ahí comencé a avanzar hacia el lago, llegué al lago bañado de lodo, huyendo porque me querían capturar, cogí hacia abajo y de repente encontré otro cauce, comencé a subir y salí al laboratorio Rarpe, del 8 al kilómetro 2 y pico, 3, de la prensa para abajo, y me fui a meter a la prensa y me protegió Pedro Joaquín. Entonces tengo esos recuerdos porque esa fue la última vez que yo estuve en el colegio 11 de julio. El flaco Ángel no se metía en nada, lo tenían como cepillo, me acuerdo. Lidalia era la subdirectora porque el dueño del colegio era un teniente de la guardia, Adolfo Boza Paniagua. Mataron unos niños ya estando yo clandestino en la guerrilla en el 78 y un CRP de la tendencia proletaria llegó y el viejo teniente dueño del colegio y habían asesinado a los niños en una manifestación. Desde ahí el colegio, entre los que estaba involucrado alguien que se llamaba José Antonio Gadea Madrid. Se las daba de muy pulcro y culto y decía José Antonio Gadea y Madrid, mi primer profesor de iniciación artística, recuerdo, y literatura. Lo condenaron a 30 años. Y un comando CRP de la tendencia proletaria, yo era GPP, CRP quería decir Comandos Revolucionarios del Pueblo, y mataron al teniente Adolfo Boza. Si no mal recuerdo, lo leí porque yo ya estaba en la guerrilla. Fue un 20 de enero del 79 y de ahí nació un mito que yo lo había matado y por años mucha gente creyó porque fui el primero que dirigí una toma de ese colegio. Pero en realidad, no, pues no porque tenga miedo de decirlo, sino porque ya tenía más de un año de ser guerrillero. Y salió también un mito de que ahí anduvo la Libertad Vidaure. Tengo que mi amiga en aquel tiempo, hoy no me puede ni ver, sino que andaban en otro operativo y se tomaron por asalto un taxi, se fueron por el cine, por el puente El Edén, y ahí los agarró una patrulla de la guardia, los ametralló, los mató a todos del comando CRP. Y solo quedó viva la Libertad, que le dispararon una pierna y le quedó así. Ahí vive la Libertad Vidaure. América, le dice medio mundo. En Residencia Las Mercedes tiene un negocio de fotografía y tiene un negocio de fotografía y fotocopia en las inmediaciones de la policía y la subasta, porque Media Zapa o Zapi Media está ahí, pues. Trabajó varios años en la seguridad, en la técnica operativa. Por ahí me salió Víctor Blanco acordándose de eso, pero estaban
era un montón de gente, Flaco Ángel, Roger Ortega, la Suyen Reyes, la Chocoplo, era una muchacha lesbiana, y como era gordita y así le decían la Chocoplo. No me acuerdo. Entonces un saludo para los que eran mis compañeros allá por el año 76 en el Instituto 11 de Julio. Por ahí me habló Carlos Valle, que es uno de los 222, y me dijo que él estaba ahí, que trabajaba en la radio. Había una radio que se oía a las 2 cuadras y yo lo estuve jodiendo. Era sapo porque los que trabajaban en la radio era sapo porque ahí estuvo trabajando. Es que era un colegio de un guardia, el dueño, Fernando Avellán. Bueno, mis saludos y mi consideración para los que fueron mis compañeros y para los exalumnos del Instituto 11 de Julio. Bueno, grábense estos nombres: Julio César Mantés Montiel, Carla Vanessa Rostrán Sarria. Antes de comenzar, voy a enseñarles algo interesante, ¿no? Están haciendo como le hacen al tren o al metro, más bien al tren, las paradas en medio de las calles, y entonces están haciendo unas paradas de lo que va a ser el Rapibús. No es un tren que parece que va a salir del 7 Sur a la carretera norte, como 10, 12 kilómetros, ¿no? Y están haciendo esa famosa pista. Voy a hablarle de las estafas de esa pista. No solo de esa pista, les voy a hablar del programa o proyecto, como le quieran llamar, Casas para el Pueblo, y el proyecto de Ismar Martínez, de cómo estafan a la gente y los hacen creer de que es una maravilla de gobierno que está construyendo, y no se dan cuenta que detrás de eso hay un montón de empresas, unas que es esta ferrería del Danielato, bueno, todas esta ferrería. Entonces van a llevar de esos buses largos que tienen un gonce en medio. Este ni siquiera es en medio, parecen chinos. Entonces les voy a enseñar el bus. Maravilla. Ahí tienen el bus, miren. Me imagino que es chino, ¿no? Fíjense bien. ¿Ya se fijaron? Entonces, ese bus, yo no sé si está en Nicaragua, pero lo ponen de que van a tener el transporte rápido, que ya no se para solo en una parada. ¿Se acuerdan los rapibús en los 80? Que se paraba en las principales paradas sobre el bypass y la carretera norte, y no en todas, y que valía el doble de lo que valía el bus normal. Parece que quieren volver a eso. Y ponen ese bus, no hay todavía esos buses allá. Yo no sé si es que lo tienen guardado en algún lugar, pero la ambulancia tampoco allá me convence. Pero ha de ser chino, porque estos buses hay muchos en China. Y entonces, espérenme un momentito. Entonces, pero China no ha tenido estos buses como que fueran los pioneros, ¿no? Estos buses existen décadas antes que los tuviera China. Entonces, ese tipo de buses son los buses populares aquí en Estados Unidos, donde viajan los pobres de Estados Unidos. Un pobre en Estados Unidos vive en una casa que es mejor que la de Altamira. Un pobre en Estados Unidos vive en una casa que tiene calefacción y aire acondicionado. Entonces, pero ponen como que esa es la maravilla del desierto, la última Coca-Cola. Y les están diciendo que van a llevar esos buses. Y han hecho unas estaciones
entre el medio de la pista que están haciendo, esa que era el bypass o pista Juan Pablo II, que antes se llamó pista de la Resistencia y ahora no le cambian el nombre para que no digan que son anticatólicos, pero han perseguido a la Iglesia Católica. Entonces ponen esos buses como que fueran la última maravilla del desierto, y son buses que tienen décadas de existir en Estados Unidos. Décadas después comenzaron en China. Pero engañan a la gente con tonterías, ¿no? En esta situación quiero entrar a otro asunto. Bueno, no quiero hablar de esto, fue un caso doloroso de un accidente en mi pueblo. Yo les decía a ustedes que se grabaran los nombres de Julio César Maltés Montiel y de Carla Vanessa Rostrán Sarria. No sé de dónde salió Carla Vanessa Rostrán Sarria, pero Julio César Maltés Montiel era el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNI, de la Universidad de Ingeniería. Las universidades públicas, como la UNI, como la UNA, las subsidiadas como la UCA en determinado momento, como la Politécnica que era de la Misión Bautista, como la UNAM Managua, como los recintos regionales, siempre han estado bajo control del frente desde los años 80. Entonces, cualquier decano que haya estado allí hace 10, hace 15 años, ya tenemos casi 19 años de Danielato en el poder en esta segunda etapa de dictadura, era un sapo. O sea, los que llegaban a ser decanos, secretarios generales de decanatura, rectores, vicerrectores y secretarios generales de rectoría, eran sapos. Todos eran del frente porque las universidades desde el 90 han estado bajo el control del frente y de UNEM. Entonces, este hombre llamado Julio César Maltés Montiel encabeza una empresa que surgió de la noche a la mañana, después que fue decano, después que era funcionario del Danielato, ¿verdad? Pasa a la empresa privada, como hicieron con muchos, y es el presidente y principal accionista de una empresa que se llama Maltés Ingeniero y Compañía Limitada. Este se encargó de los diseños y sigue metido en el rollo del proyecto de la pista Juan Pablo II, que es el proyecto estrella de Managua. Pero la ejecución y la construcción de este proyecto no solo es de Maltés Ingeniero Compañía Limitada, que preside Julio César Maltés, pero que la ejecutiva en el terreno de la empresa es Carla Vanessa Rostrán Sarria. No tengo mucha información de ella. Sobre Julio César Maltés Montiel, sí. Esta empresa, junto con una empresa que ha sido la estrella de las empresas constructoras y de la testaferrería del Moclinato o del Danielato, que es Meco Santa Fe. Son las empresas principales encargadas de la construcción de la pista
Juan Pablo II. Meco Santa Fe nació en el 78. Honestamente, me llama la atención que nace después que en 77 el Frente Tercerista, que se alió con los sectores pudientes de Nicaragua, la tendencia tercerista, comienza a recibir millones de dólares de solidaridad en la lucha contra Somoza y surge esta empresa. Hoy Mecosa o Meco Santa Fe se llama Mecosa Constructora Santa Fe Limitada Sucursal Nicaragua. Es la que ha realizado todos los proyectos sobre la Panamericana, todas las carreteras de 300 a 400 millones en adelante. Gana siempre los principales proyectos. Pero se ha descubierto que es a partir de la llegada de Daniel al poder en la segunda etapa, en 2007, que la empresa Santa Fe, que era Meco Santa Fe, que era una empresa común, modesta, comienza a convertirse, y no solo eso, llegaba a proyectos de Colombia, está involucrada en aquel escándalo, no me acuerdo cómo es que se llama, en la cual los ejecutivos de esta empresa prefirieron declarar en Colombia y en Argentina y prestarse a colaborar porque estaban involucrados en ese fraude que no me acuerdo cómo se llama, es multimillonario. Todas desaparecieron esas empresas menos esta, pero extrañamente en esos países había llegado el socialismo del siglo XXI. Entonces esta Meco, que está esta ferrería del Danielato, es la que gana los principales proyectos de carreteras de Nicaragua. Y le pusieron salsita para los estudios, la arquitectura y esto, con la empresa Maltés Ingeniero, compañía limitada, que es la que dirige Julio César. Entonces son Maltés Montiel, son las dos principales empresas involucradas en la construcción y sus anexos de la pista Juan Pablo II, proyecto que surge como 2-3 años antes, más del 2018, y que nunca lo comenzaron, que gastaron millones en los estudios, precisamente supuestamente lo pagaron a esta empresa, que es esta ferrería del Frente. Y me vengo encontrando que esta empresa es la que participa junto con Meco Santa Fe en todos los atrasos de la construcción. Había una parte que se iba a inaugurar y se iba a inaugurar en agosto. Cada pedacito que están haciendo lo inauguran por tramo, o sea, van a hacer como 20 inauguraciones de la misma pista, engañando a la gente del gran trabajo arquitectónico de la red vial de Managua. Pero lo interesante es que te encontrás un estudio donde solo el 19.8% de las calles y carreteras de Nicaragua son asfaltadas, son pavimentadas. O sea, es el 7º lugar de los 7 países de Centroamérica. Hablo de Belice hasta Panamá. Nicaragua es el último lugar de carreteras pavimentadas, pero venden al mundo las mejores carreteras de la región, y esto es mentira. De repente hacen 2-3 pasos a desnivel que se están construyendo y lo ponen como que es una de las 7 maravillas del mundo, y vos te vas allá a la circunvalación. Yo te digo, por años viajé a Tegucigalpa, yo representaba a la familia Tyson de Estados Unidos en Nicaragua, y sus oficinas eran en Honduras, y yo viajaba todos los martes por varios años a Tegucigalpa.
Y puedo decirte que la circunvalación que rodea todo Tegucigalpa tiene como 20 veces más pasos a desniveles que lo que están haciendo ahora. Y entonces están engañando a la gente como que son primer mundo. Y sucede que solo el 19.8% de las carreteras de Nicaragua son asfaltadas y adoquinadas. El último lugar, de ahí todas tienen 25, 30, 40 y casi 50%, que la que tiene más carreteras no es Costa Rica, está en segundo lugar, es Guatemala. Entonces así engañan a la gente porque la sapera le da miedo informarse. Por eso muchos sapos que no están en las manos manchadas de sangre, a mí me escuchan, mi programa, lo escuchan escondido de madrugada con auriculares porque tienen miedo, y así los sapos que sí no se informan ni nada y los mantienen engañados. Entonces, este proyecto es interesante porque se hace con muchos préstamos. Y miren cuánto es solo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esa pista le cuesta una deuda externa a Nicaragua, esa pista, de 105.4 millones de dólares. Estos montos fueron aprobados con la corrupción de Dante Mossi. ¿Se acuerdan? Que era el ejecutivo del BESI, pero todavía no se había entrado al pleito porque esto se proyecta y se consigue el financiamiento antes de 2018 y le aprueban también el Banco Europeo 136 millones de dólares. Entonces ahí tenemos 241.4 millones de dólares. 200, casi 250 millones de dólares que vale eso. Atrasaron por años, entonces tenía que el atraso meter recursos propios de la alcaldía, y ahí es donde comienza el robo, ¿no? Porque se roban más del 50% de todos estos proyectos. Entonces, la alcaldía ha asignado sumas de dinero importantes y no dicen cuánto. Al final, con el dinero de los managuas, de los impuestos, que agarra más impuestos a la alcaldía de Managua que el Estado, es con lo que se está financiando el proyecto. Y se están robando la mitad de 240 y pico de millones de dólares que dio por vía préstamo el Banco Europeo y el BESI, Banco Centroamericano de Integración Económica. Han atrasado como 3, 4 años el proyecto y de esa manera los atrasos los financia la alcaldía. Al final, la alcaldía con recursos propios está financiando el proyecto y de cualquier manera justifican el gasto donde se roban el financiamiento que da el BESI o dio y el Banco Europeo. 240 y pico de millones. Y para esto se prestan estas empresas testaferras como Maltés Ingenieros y Compañía Limitada, que el exdecano de la UNI es el principal accionista, Julio César Maltés Montiel. Y la que dirige la empresa en el terreno es Carla Vanessa Rostrán Sarria. Entonces ahora entienden cómo se roban todo esto.
Entonces, es importante que la gente vaya sabiendo el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la alcaldía de Managua, un ente autónomo de acuerdo a la ley 40, que ya prácticamente no existe, porque le quitaron la autonomía hasta los poderes del Estado. Pero esa deuda externa de más de 240 millones se la carga la deuda externa de Nicaragua. Eso quería explicarles de lo que es la pista Juan Pablo II. Ahora les voy a explicar otro robo. Hace 2 días, la Chamuca anunció que se iban a construir rápidamente con financiamiento chino 970 millones, 970 residencias del proyecto Nuevas Victorias. O sea, el lenguaje de la Chayo, ¿no? Nuevas Victorias. Entonces, te vas para atrás y te descubrís el proyecto Casas para el Pueblo, después el proyecto Bismarck Martínez, y te vas encontrando, cuando vas investigando, de que el INBUR, el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural del régimen de Daniel Ortega, te da un bono de $2.000 para dar la prima de la Casa para el Pueblo del proyecto Bismarck Martínez. Y vos comenzabas a pagar mensual. Y de repente hay gente que ya pagó $4.000. Pero es hoy, y varios miles de supuestos beneficiarios no recibieron ni la casa ni el terreno. Cuando la gente comienza a reclamar y que le devuelvan su dinero, o aceptás o perdés todo, le devuelven la mitad y se roban y no cumplen con el proyecto de Bismarck Martínez ni de Casas para el Pueblo. Surge este nuevo proyecto y inventan de que China es la que financia. Pero te encontrás de que el banco, nuevamente centroamericano de integración económica, está financiando las primas y entonces con un préstamo que le hacen al gobierno pasa la deuda externa. Entonces viene el INBUR, te da una prima de $3.500 a $5.000 una vez que cumpliste los requisitos para obtener la casa del proyecto Nuevas Victorias. Pero este proyecto Nuevas Victorias, entonces de $3.500 a $5.000 es la prima. Entonces el INBUR te lo financia. ¿Qué quiere decir? Otra estafa. Estos $3.500 a $5.000, quien construye es una empresa privada, las casas, que es del moclinato, o sea, de Daniel y su pandilla. Esos son los constructores. Entonces, 970 casas. Pues agarran $3.500, que es un bono o un fideicomiso o un crédito hipotecario, y te da la prima el gobierno. Y vos te sentís que te están haciendo un volado. Este billete se le entregan a la constructora privada, que es de Daniel y su pandilla. Entonces, el capital inicial para que la constructora construya, se la sacan al gobierno entre $3.000 y $5.000, que es un bono, que es una ayuda que el gobierno le da al beneficiario de la casa. Entonces, el Estado le paga a la empresa privada para que construya. Pero vos no tenés una deuda con el Estado, de ahí quedas pagando entre 15 a 20 años la casa, amortizando, con $365 mensuales, que vas a pagar 15 o 20 años en un crédito hipotecario,
que va o a la banca o al fideicomiso, porque el dinero de adelanto te lo dio un financiamiento del BESI. Entonces, Dante Mossi por eso fue denunciado y al final se tuvo que ir, aunque quedaron los mismos corruptos en el BESI. Hasta le hizo un edificio de varios pisos para que las oficinas de Centroamérica del BESI estuvieran en Nicaragua, Daniel Ortega. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿este proyecto beneficia al pueblo cuando el mes cuesta $365 y el salario mínimo está en 6,000 y pico de dólares y hacen un promedio de $10,000, pero ajuntan los salarios de 50,000, de 20 con los de 6,000 y pico, que es el mínimo, y sacan un promedio? Pero el 60% de los nicaragüenses gana 6,000 y 7,000 dólares. Entonces yo te pregunto, $365, ¿cuánto es? Son como 15,000 córdobas. ¿Qué nicaragüense pobre, el pueblo, puede pagar $365 mensuales amortizando el crédito hipotecario? Es una mentira, es un negocio de una empresa privada constructora que su capital inicial para construir se lo sacan al BESI y se lo ponen como que es un bono o como que es un subsidio que te lo dan para que des la prima. Entonces el gobierno le paga la prima a la empresa, vos quedas endeudado, pero es el pueblo, no es el que puede pagar $365 mensuales más la prima que va incluida en la deuda. Entonces, la empresa constructora estafa al Estado construyendo en el gasto inicial con los 3,500 o 5,000 dólares que le dan como un subsidio de la prima del gobierno supuestamente al beneficiario de la vivienda. Entonces, esa es una estafa. Y la deuda externa de todo ese cachimbo de reales pasa al Estado. La gente no le paga al INBUR, sino a la empresa privada que construyó durante 15 o 20 años. Entonces, es una estafa completa y de esa manera le cargan una deuda externa al Estado y se enriquece una empresa privada del moclinato, del danielato. Igual como hacen con los buses, una empresa que la parió Alba Transporte de Albaniza, pues, que así hicieron con los chinos, perdón, con los rusos, los buses rusos, ahora con los chinos, le dan el bus por 5 o 7 años al transportista, que una prima se la paga a la empresa privada nicaragüense. Pero los chinos le dan los buses como financiamiento, como un préstamo, pero esa empresa privada que le vende a los transportistas los buses del danielato adquiere una deuda con China, pero es una empresa que los chinos, que son ratas, no conocen, entonces piden un fiador. Entonces viene el Estado nicaragüense para garantizar un transporte con confort, un gran transporte. Ahí sigue guinada la gente de los buses. Le sirve de fiador a la empresa privada del danielismo que le vende los buses al transporte y que adquirió la deuda con el Partido Comunista Chino o sus magnates. Al final le cobran en tantos años el bus al transportista, no le pagan a China, pero como el fiador es el gobierno, eso pasa a ser deuda externa del Estado. O sea, es una estafa total al pueblo de Nicaragua y los buses pasan a ser deuda externa, las viviendas también. ¿Y quién va a esas viviendas? Los que pueden pagar. Son casi $400, $365 mensuales, más el préstamo del fideicomiso, del subsidio, de 3,500 a 5,000 dólares de la prima. Todo sale del BESI en el caso de las casas, y el de los buses
los chinos directos y el gobierno se queda con la deuda externa o el Estado. Igual hicieron con los 5.000 y pico de millones de dólares que dio la cooperación venezolana, convirtieron en Albaniza en un consorcio privado y Nicaragua se quedó con la deuda externa. Es por eso que hoy tenemos casi 17.000 millones de deuda externa, porque el gobierno de Bolaños le entregó a Daniel Ortega con una deuda saneada que Daniel Ortega entregó en 1990 con 12.000 millones de deuda externa. La sanearon pagando, haciendo arreglos, y la deuda externa cuando termina el gobierno de Bolaños está en 3.415 millones y hoy Daniel va para 17.000 millones. Por toda esta estafa, por todas estas trampas y por todo este montón de cosas con el que engañan a la zapera. Y la zapera, el 60%, 70% de la zapera, que no es ni el 10% de la población de Nicaragua, vive en la miseria comiendo mierda, con paquetes alimenticios y con pensiones reducidas, los viejos pendejos. Y no tienen acceso a esa vivienda porque el que va a ir a esa vivienda es el que puede pagar. Privado, liberal, empresario, sapo, o que tenga un buen cargo en el gobierno porque tiene que pagar $365 mensuales. Porque la prima ya se la dieron en un fideicomiso o en un bono de subsidio, el INBUR, pero a esa empresa privada siempre. ¿Entienden dónde está toda la estafa y todo el robo que le hacen al pueblo nicaragüense? Y todo esto se convierte en deuda externa del Estado nicaragüense. Es increíble. Ahorita 125 millones aprobó China. ¿Llegarán los reales? No sé. Que se van a quedar entre la coima y eso para modernizar el puerto de Corinto. Pero China se ha adueñado de los aeropuertos y de los puertos de varios países africanos, sí, siguiendo la famosa ruta de la seda, con este tipo de endeudamiento, y está saqueando esmeraldas, diamantes, oro en África. Aquí está saqueando el oro, la madera y un montón de cosas. En Nicaragua, que se van a China, no pagan impuestos para meter de vuelta el producto 23 veces más de productos basura. Y tengan por seguro que así como en en África, los puertos y aeropuertos están bajo la administración china. Corinto, con esos 125 millones que aprobaron ayer o antier, va a ser administrado por los chinos y van a ir a hacer su ciudadela, como hicieron en África y otros países, de un montón de chinos, porque ellos te exportan, los chinos, por manada, porque no aguantan la presión de tantos miles de millones de chinos. Preguntas, pues terminamos. Quería tocar ese tema porque creo que es importante, porque a veces la gente, a lo mejor mucha gente no me va a entender, pero creo que el que tenga dos dedos de frente lo va a entender, o por lo menos tenga cierto nivel. La zapera no va a entender porque no quiere entender. Pobrecito. Da lástima a la zapera cómo los utilizan y los engañan con los espejitos, como cuando los españoles, con un paquete alimenticio y una pensión reducida de 3.000 pesos. Esa es la verdad. Preguntas, pues. Terminamos. Preguntas. Vamos a ver si preparan alguna pregunta. Vamos a poner la canción de clavar para mientras preparan alguna pregunta. Ojalá. Así, como lo oyen, están estafando
al Estado nicaragüense y engañando a la zapera y creen que están haciendo progreso. Y están endeudando a Nicaragua ahora casi 17 millones. Estás hablando que si tenías 3.415 millones de deuda externa al 10 de enero del 2007 que agarró Daniel, y hoy vamos para 17 millones, estás hablando que Daniel te ha endeudado con más de 13.000 millones de dólares en su etapa de gobierno. Y en guerra, la deuda que alcanzó fue 12.000 millones. Esa es la estafa. Pero bueno, los pitufos tontines no quieren entender lo que está pasando. Prepare preguntas porque vamos a terminar. De guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño interoceánico, pero solo quedó un charco. ¡Qué fiasco titánico! Daniel, qué viejo. Saludos para Reina, Germán, Brando, Adrián, Carlos, Roger, Lucy, Martín, Orlando, Carlos, Alvin, Luis, Sergio, Wilfredo, William. Las preguntas. Ayer, el antier, estuvo muy bonito. Estuvieron unas preguntas concisas. Me encanta. No puedo darle respuesta a todo porque no voy a hablar de lo que no sé, pero creo que la mayoría lo sé. Entonces, preguntas. Carlos José, bienvenido. Adrián. Violador, asesino, ladrón sin par, sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pase. Preguntas. Si no hay preguntas, terminamos. Ahora eres solo un viejo. Qué triste danza. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste. A ver, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Por supuesto que me interesa. Las preguntas que tengan para poder ampliar el conocimiento de todos, ¿verdad? Y bueno, ya saben, las empresas testaferras que están metidas ahí son Meco Santa Fe y Maltés Ingenieros, compañía limitada. Degeneradamente, testaferro, descarados de la dictadura. Parece que no hay preguntas. Entonces, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, por supuesto, el Chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. ¡Viva Nicaragua!
pronto libre. Unidad, unidad, organización, movilización, resistencia. Daniel, Chamuca, Zapera, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.